Muy buenas a todos, espero que estén todos muy bien. Yo soy Tommy y aquí estamos con Manu. Ya hemos terminado los 3 primeros días del reto. Y bueno, ahora le vamos a contar un poco todo lo que Manu ha ido aprendiendo. Ella dará su opinión y también, bueno, intentar que ustedes vayan aprendiendo al ritmo que lo va haciendo ella. Así que, Manu, ¿algo que quieras decir? A ver, desde afuera se ve muy fácil, desde adentro también lo ve. No, a ver, personalmente, yo me considero una persona que aprende rápido. Entonces, claro, que para hacer las cosas bien necesitas práctica, pero que lo veo no complicado, lo veo fácil. ¿Estás subestimando mi trabajo No. de 10 años? No. No, la verdad que muy bien, va aprendiendo muy rápido. También por ahora hemos hecho todas cosas muy sencillas, pero bueno, al principio también es fácil porque aprendes un montón de cosas de golpe y es como sencillo porque todo lo básico al final es sencillo, no Estás complicado. subestimando mi capacidad de aprendizaje. La cosa es que después cuando ya vaya avanzando y vaya haciendo cosas por sí sola es cuando se empieza a complicar, pero que no hay que tenerle miedo a nada porque todo sale. Para los que estén viendo este vídeo y estén un poco perdidos porque no hayan seguido los vídeos de Instagram o algo, vamos a explicar. Manu es mi hermana y nunca había agarrado una cámara, o si la había agarrado era simplemente por agarrar una cámara, y tenemos el reto de que en 10 días se convierta en filmmaker profesional. Entonces, la idea es cada día enseñarle algo nuevo y cuando vaya a terminar este reto, que pueda tener sus propios clientes e intentar generar unos $2.000 aproximadamente, sería el reto. A ver si lo conseguimos, puede ser. Y nada, quiero también que sepan que una vez que este reto se termine, voy a, por el grupo de WhatsApp, voy a pasar una serie de bases, vamos a llamarlo o algo así, que los que quieran participar pueden enviar un vídeo y voy a elegir a una persona para durante los próximos 6 meses ir haciendo videollamadas cada cierto tiempo en los que les podré guiar, ayudar en lo que necesiten y demás para convertirlos en un buen profesional y darles una mano y enseñarles todo lo que sé de la mejor manera posible. Ahora sí, vamos a hablar del primer día. ¿Qué aprendiste, Manu, el primer día? El primer día aprendí los parámetros de la cámara, los ajustes de luz, que sería la ISO, diafragma y fragmentación. Fragmentaciones, diafragma y obturación. Bueno, voy a explicar. Está bien. Has visto que rápido aprendo. Bueno. Lo que hicimos el primer día, le di la cámara, le expliqué cómo usarla, para qué son los botones básicos, sin entrar en detalles de súper complicados de cámara. Pero sí que quería que empiece a grabar y sobre todo le expliqué el triángulo de exposición. ¿Qué es el triángulo de exposición? Hay 3 parámetros en la cámara que son importantes para poder controlar la luz y poder exponer bien tus vídeos. Yo siempre que me preguntan qué es lo más importante a la hora de grabar, de hacer vídeos buenos, siempre digo que la exposición. Creo que exponer bien es lo más importante. Al final, si tú ves un vídeo en el que hay cosas muy oscuras o cosas muy iluminadas, queda feo. Entonces, si tú tienes una buena exposición, sabes exponer bien usando el histograma, vas a tener ya el 50% del trabajo hecho. Siempre yo por lo menos me guío por el histograma. Tengo que decir que yo siempre grabo en un perfil logarítmico, por lo tanto no hay que guiarse por el exposímetro exactamente. Sí hay que guiarse, pero sobreexponiendo. Normalmente cuando grabas en un perfil neutro, pues lo normal es dejarlo en 0,0, pero cuando grabas en perfiles logarítmicos como es el log3, por lo menos en Sony, tienes que sobreexponer un poco. Lo ideal es entre 1,7 y 2. Y el histograma hay que seguirlo. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil, dicho aquí como si hablara con Manu cuando se lo explicaba. Si tú tienes el cuadradito del histograma, si el espectro toca la pared, digamos, la pared derecha, es que tienes algo en el plano que está quemado. Si el espectro toca la pared izquierda arriba,
es que tienes algo oscuro. ¿Cómo controlamos esto? Bueno, la cámara tiene 3 parámetros que son con los que vas a poder regular esto. El primero de todos es la ISO. ¿Qué pasa con la ISO? La ISO. Cuanto más alta, más luz entra. Cuanto más baja, menos luz entra. Pero cuanto más alta está, te quita calidad de imagen y tenés más ruido. Exacto. Cuando subes la ISO muy alta vas a tener mucha luz en la cámara, pero va a entrar mucho ruido porque estamos forzando mucho el sensor. También hay que decir que hay muchas cámaras que traen 2 ISO nativas. La ISO nativa por norma general en las cámaras es 100, pero bueno, cuando grabas en perfiles logarítmicos siempre es un poco más. Por ejemplo, bueno, esta es la Sony A7 III que ha estado usando Manu, y la ISO nativa en S-Log3 sería 800 y su segunda ISO nativo es 6400. ¿Qué significa esto? Que si tienes una Sony A7 III y grabas con el ISO a 6400 vas a tener menos ruido y mejor calidad de imagen que si grabas con el ISO, por ejemplo, a 5000. O sea, 800 de ISO y 6400 en S-Log3 son las ISOs nativas, por lo tanto no vas a tener ningún tipo de ruido. Para otras cámaras, como con la que estamos grabando, que es la Sony A7C3, las ISOs nativos son 640 y 12800 en S-Log3. Eso es algo muy importante porque, por ejemplo, yo ahora estoy grabando a 12800 de ISO en interior, pero tengo un filtro ND puesto para poder regular la luz desde ahí. Siguiente parámetro, vamos. Apertura de diafragma. El diafragma. Cuanto más bajo está, más luz entra. Y cuanto más alto, menos luz. Bien. Bueno, ahora lo voy a explicar un poco más técnico, pero sí. El diafragma. Cada objetivo puede traer diferentes diafragmas, depende de lo luminoso que sea. Hay objetivos de 1.4, hay incluso menos, otros de 2.8 o puede haber de cualquier tipo. Cuando estamos, por ejemplo, en una apertura de 1.8 o 2.8, tenemos el diafragma muy abierto. Esto significa que si el diafragma está así, dentro del objetivo entra muchísima luz. Si cerramos el diafragma, por ejemplo, a f22, esto haría una cosa así, digamos. Entonces el agujerito por donde entra la luz sería mucho más pequeño, por lo tanto tendríamos menos luz. ¿Qué pasa? Que mientras más abierto el diafragma, tendremos menos profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Vamos a imaginarnos que yo tengo una cámara aquí y todo esto, la mesa, es el campo que va a grabar a lo que llega a grabar la cámara. Entonces, si yo tengo un f22, digamos, que sería como lo más alto, la apertura más cerrada, la cámara enfocaría prácticamente todo. Tendríamos una profundidad de campo enorme. O sea, digamos que desde aquí hasta aquí, la cámara enfocaría. Si nosotros abrimos el diafragma, por ejemplo, a 1.8, esta profundidad de campo se reduciría. Digamos que si antes teníamos enfocado toda esta distancia, cuando vamos abriendo el diafragma, se va achicando. ¿Qué hace esto? Que solo esta zona quede enfocada y el resto, digamos, lo que esté por detrás del sujeto o por delante, quede desenfocado. De esa manera es como se consiguen esos desenfoques tan bonitos o esos bokeh que mucha gente utiliza con luces y demás. Entonces ya saben, si el diafragma está muy abierto, vas a tener menos profundidad de campo y vas a tener enfocado el sujeto o lo que quieras enfocar y todo lo demás lo vas a tener desenfocado. Si quieres que todo quede enfocado, cierra el diafragma, por ejemplo a f22, y vas a tener todo enfocado. ¿Cuáles son los problemas de tener todo enfocado a f22? Primero, se va a oscurecer muchísimo. Vas a tener que probablemente o iluminar muy bien o subir mucho ISO, pero si subes mucho ISO te va a generar mucho ruido. Otro problema, para grabar con aperturas muy cerradas vas a tener que tener la cámara impecable, sensor muy limpio. Cualquier mínima mancha que tengas en el sensor se te va a ver. Al tener la profundidad de campo tan grande, pues si tienes un mini pelito dentro del objetivo o delante del objetivo, se te va a ver. Por eso yo recomiendo nunca pasarse de aperturas 9, 10 como mucho. Por lo menos yo nunca subo más porque no me la quiero jugar, que después en postproducción eliminar esas cosas nunca es fácil. Tercer parámetro, velocidad de obturación. Vale, es
más o menos lo mismo que el diafragma. O sea, en cuanto a cuanto más alto, menos luz, y cuanto más bajo, más luz. Por lo tanto, cuanto más alto esté, más congelada va a estar la imagen o el fotograma. Muy bien. Vale. Ahora lo explico. Lo explicó muy bien. La velocidad de obturación. La velocidad de obturación, lo ideal siempre es tenerla al doble de fotogramas de los que estemos grabando. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando a 25 fotogramas por segundo, entonces tengo la velocidad de obturación a 1 partido por 50. Ese 1 partido significa, ese 1 es un segundo. Partido por 50 significa que la cámara va a obturar 50 veces en un segundo. Cuanto más alta sea la obturación, más va a congelar la imagen la cámara. Si por ejemplo ponemos la obturación a 1 partido 8000 y estamos grabando a 25 fotogramas por segundo, o bueno, aquí en eso ya daría igual los fotogramas a los que grabar. Si tú paras el vídeo en cualquier fotograma, la imagen va a estar congelada como si fuera una foto, o sea, perfecta. Mientras menos obturación tenga, si por ejemplo ponemos 1 partido por 8, se nos va a ver la imagen muy movida. Es como que la cámara va a agarrar va a agarrar más luz, digamos, va a estar más abierto el obturador. Entonces lo que va a hacer es que entre más luz a la cámara y por lo tanto no va a congelar los movimientos y se va a ver muy borroso. Esto sirve, pues puedes usarlo de forma artística, pues ya sea para fiestas o cosas a las que quieras darle movimiento, momentos que quieras hacer el punto de vista de, no sé, un borracho. Puedes usarlo para un montón de cosas artísticas, para fotos también sirve. Esto con la obturación se consiguen las fotos o sea, se consiguen sacar fotos a las estrellas o esas fotos que pueden ver que hay gente que con una linterna escribe palabras en el aire. Al final esto lo que hace es que se vea el recorrido completo de la luz y entonces se va a ver más borroso. Lo ideal es eso, siempre grabar al doble de fotogramas para tener una imagen más natural. Si grabamos en cámara lenta, por ejemplo, a 100 fotogramas por segundo, 1 partido 200. A 50 fotogramas, 1 partido 100. Y así para tener una imagen natural con un poquito de movimiento que al final queda bien y que no se vean todas las imágenes súper congeladas. Voy a añadir algo. ¿Qué vas a añadir? Para la gente, bueno, esto vos lo añadido si querés o no. Para la gente que realmente está empezando de cero, esto capaz que así como información y decís, vale, sí, tengo que estudiármelo o escribírmelo y saberlo. Lo que a mí me sirvió muchísimo es básicamente decir, por ejemplo, ISO más, menos. O sea, más abierto, más luz. Menos abierto o más bajo, menos luz. Y en el diafragma y en el de obturación. ¿Sí? ¿La obturación? Sería totalmente al contrario. O sea, cuanto más abierto, o sea, cuanto más alto, menos luz. Sí, el número. Cuanto más alto el número, menos luz. Cuanto menos, más. Y es en los dos igual. O sea, ISO más, menos. Diafragma, obturación, más, menos. Toma. Y ahí me quedo yo. Aprende más rápido. Vale, algo que sí hay que decir. Yo a Manu, el primer día, le di la cámara para que aprenda con estos parámetros, pero se lo di sin ningún tipo de filtro. ¿Qué pasa con esto? No es la forma correcta. A Manu directamente le di la cámara en un perfil logarítmico. Como teníamos 10 días, lo quise hacer así porque al final no tenemos mucho tiempo. Lo normal cuando alguien empieza a usar una cámara es que empiece a usarlo sin perfil y poco a poco se vaya atreviendo a usarlo. Usar un perfil logarítmico no es fácil de primera y tienes que saber bien exponer, saber bien usar el histograma. Si vas a usar perfiles logarítmicos, lo ideal es usar filtros ND. Yo a Manu no le quise dar un filtro ND los primeros días para que ella también controle la cámara. Esto me refiero porque, claro, si yo le doy un filtro ND y solo sabe usar el filtro ND, el día que tenga que ir a grabar algo y no tenga este filtro, no sabría qué hacer. Entonces preferí hacerlo de esta manera porque he visto que en el primer día la gente me puso en los comentarios, lo primero que tienes que hacer es darle un filtro ND. No, si es alguien que está aprendiendo, yo creo que no. Lo más importante es aprender a usar la cámara y después ya empezar a usar las demás cosas.
porque nunca sabes qué puede pasar. Estás en un sitio, se te rompe el filtro, saber resolver. Manu es el primer día y el segundo, no, perdón, los 3 días estuvo grabando con obturaciones muy altas, porque al no tener filtro es la mejor manera. A ella le gustaba tener el fondo desenfocado, no quería bajar ISO porque ya la tenía al mínimo. O sea, no es que no quería bajar ISO, es que ya la tenía al mínimo, no podía más. Entonces, lo único que le quedaba era la obturación. Entonces, de esa manera. Ahora, ya hoy que vamos a ir a grabar el día 4, ya le daré el filtro ND y con ese filtro pues ya podrá empezar a regular la luz de ahí, pero yo me quedo muy tranquilo de que sabe usar la cámara y no le haría un filtro en caso de que pase cualquier cosa de último momento. Manu, cosas del primer día que quieras contar. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Fue fácil? A ver, yo conocía lo del filtro porque Tommy lo veo todos los días, sé cómo trabaja y con qué trabaja. Y claro, cuando me dio la cámara y me dijo esto, yo veía la cámara todo blanca o todo no sé qué, y era como, ¿me vas a dar el filtro? No. No me lo dio. Pero sí me ha repetido muchas veces que mire el histograma. Porque yo lo miraba y era, pero está muy blanco, Tommy, o está muy oscuro. Y me decía, pero Manu, que mires el histograma, que no te fijes en la pantalla. Porque, claro, estando afuera o estando dentro, la pantalla igual te cambia. O sea, no, tus ojos te engañan. Entonces, hagan caso a Tommy. Sí, eso es muy importante lo que ha dicho Manu, porque sí que es verdad que los primeros días era como varias veces miraba de repente su plano, su cámara y veía que estaba muy oscuro o muy quemado y le decía, Manu, ¿no te das cuenta que el histograma te está marcando que está quemado? Y me dice, no, pero yo lo veo bien, mira no sé qué. O sea, siempre guíense por el histograma. A no ser que conozcas tu cámara perfectamente, guíate por el histograma porque engaña mucho. Una vez que llegues al ordenador a editar te puedes encontrar con sorpresas que no te van a gustar. Entonces es muy importante mirar el histograma. Otra cosa que le expliqué a Manu es el brillo del monitor, muy importante. Si vas a grabar con la pantalla de la cámara, cuando grabes en exteriores, por lo menos en Sony, yo hablo desde Sony porque es el material que uso, pongo el tipo soleado y cuando grabo en interiores lo quito. Muy importante acordarse de hacer estos cambios, porque sobre todo al principio me pasaba, por poner un ejemplo en bodas, que estaba grabando a los invitados cómo llegaban a la iglesia, todo feliz, todo genial, y de repente no cambiaba estos parámetros y cuando grababa dentro de la iglesia, a la hora de editar me llevaba sustos grandes, no sustos, pero sí que veía que tenía todas las imágenes muy oscuras, porque seguía grabando en interior con el tipo soleado de la pantalla, entonces yo veía la pantalla que estaba todo bien expuesto, pero a la hora de llevarlo al ordenador estaba muy oscuro, porque la pantalla estaba tan brillante que me hacía creer que estaba bien y no era así. Entonces les recomiendo mucho que hagan eso, que también le he hecho mucho hincapié a Manu en esto. Sí. Bien, ahora día 2. En el día 2 aprendimos. ¿Qué aprendimos? En el día 2 aprendimos la regla de los tercios. Sí, bueno, pero para ahora. Vamos más por general. El día 2 fue composición, valores de plano y ángulos. A mí eso a mí no me lo digas. ¿Ves? Manu aprende muy rápido de la materia, pero sí. Claro, yo aprendo lo que tengo que aprender. A mí títulos y eso. Ruidito de Sheila. Aproveché la rascadita. Vamos. Lo primero que te expliqué fueron los valores de plano. Es muy importante conocer los valores de plano y saber de qué manera puedes usarlos para no grabar simplemente por grabar. Manu, prueba de examen. Valores de plano que te expliqué. Valores de plano. Tenemos el gran general. General. El entero. ¿Te faltó uno? No, americano no. No, perdón. La alumna supermaestra. Perdón, me equivoqué. Entero. Americano, medio, primer plano. Primerísimo primer plano. Y detalle. Bien. Bueno, estos son los planos que le expliqué a Manu. Hay más valores de plano, pero bueno, estos son como los más básicos. Por ejemplo, tenemos el plano medio, se divide en dos. Está el plano medio corto y el plano medio largo. Tenemos
diferentes valores de plano. Me acuerdo que cuando yo estudié nos enseñaban plano subjetivo, plano imposible, y a raíz, claro, y a mí todo lo que me habían enseñado yo creía que era así y punto. Y ahora que sigo otra gente en Instagram y demás que hace contenido sobre filmmaking, veo que hay muchos planos que los llaman de diferente manera y entonces, claro, hay muchas maneras de llamarlos. Pero bueno, esto creo que es como lo más básico. Vamos a empezar con el gran plano general. El gran plano general es un plano muy grande, o sea, muy abierto, donde se ve todo, donde no hace falta que se vea ni una persona ni nada. Puede ser, por ejemplo, si la... Montaña. Sí, por ejemplo, una montaña. Digamos que la escena que vamos a ver trata en eso, en una montaña de nieve. Bueno, el gran plano general sería la montaña entera. No hace falta ni que se vea ni una persona, ni ningún objeto, ni nada. Es un plano gigante. El plano general. Plano general vendría a ser más o menos lo mismo, pero bastante más cerca. En un plano general ya pueden verse personas, puede verse movimiento, pueden verse objetos. Digamos que es lo mismo, pero más cercano y no un plano tan abierto. Yo todo esto se los voy a explicar con mis palabras, que creo que también es bueno para entenderlo de una manera más sencilla, y se los voy explicando de más grande a más corto. El siguiente plano sería el plano entero. El plano entero... O el americano. El plano entero vendría a ser en el que grabas a una persona, a un sujeto o algo y se ve de manera completa, o sea, no le cortas ni los pies, ni la cabeza, ni nada. Como el mismo nombre lo dice, plano entero. Todos los planos tienen un nombre lógico, o sea, no es tan difícil. El único que a lo mejor puede ser un poco raro es el plano americano, por nombre, que, bueno, el plano americano viene de los western, sería un plano en el que cortas prácticamente justo por debajo de las rodillas. Yo un consejo que les doy es nunca cortar en las articulaciones, por ejemplo, nunca cortar el plano justo en la rodilla, ni en los tobillos, ni en la cintura, porque genera efecto feo, parece que de repente la persona tenga un cuerpo enorme o no es nada estético. Entonces el americano es justo por debajo de las rodillas y arriba, pues entero. Siguiente plano vendría a ser el plano medio. Plano medio lo dividimos en dos. Está el plano medio largo, que el plano medio largo vendría a ser justo por encima de la cintura aproximadamente, hasta entero. Yo no voy a decir hasta entero, siempre la parte de arriba es. Y el plano medio corto vendría a cortarse por los hombros. Sí, después el siguiente plano sería el primer plano. El primer plano, el nombre lo dice, sería primer plano, o sea, básicamente desde aquí hasta aquí tendremos el primer plano. Siguiente, primerísimo primer plano, que esto se puede usar, o sea, se graba, digamos, esto, donde se ve la mirada. El primerísimo primer plano lo puedes usar para momentos de tensión o cuando quieras dejar muy en claro qué está mirando el actor o el intérprete, la persona que estés grabando. Cuando le quieres dar mucho énfasis que lo que está mirando es muy importante. Y después tenemos el plano detalle, que bueno, el plano detalle, como el nombre lo dice, si yo grabo ese vaso es un plano detalle, si grabo mi mano es un plano detalle, si grabo una zapatilla es un plano detalle, todo lo que sean objetos o planos muy cerrados donde no se vea a una persona. También puede ser, si yo grabo un ojo, si yo de repente grabo simplemente un ojo, también es un plano detalle del ojo. Composición. Bien, sí, bueno, la regla de los tercios. Llegó. ¿Qué es la regla de los tercios? La regla de los tercios. La pantalla está dividida en, bueno, tiene 4 líneas, 2 horizontales y 2 verticales. ¿Se lo explicas a ella? Sí, bueno, pero... justo donde se cruzan esas líneas son 4 puntos, 2 arriba, 2 abajo. Y esos son los puntos de interés donde normalmente el espectador siempre va a mirar ahí en un vídeo, en una imagen. Entonces cuando estamos grabando algún objeto, algún sujeto, si lo ponemos exacto en esos puntos es donde más llamaría la atención. Y quedaría más estético el plano. Y quedaría más estético. Por ejemplo, yo ahora les coloco aquí la regla de los tercios, ven cómo estamos colocados. Manu y yo tenemos exactamente las cabezas en los tercios de la toma.
justo donde se cruzan estas líneas, digamos, aquí, mira, tengo ahí para, me estoy viendo, aquí, o aquí abajo, o aquí, bueno, justo el ordenador me lo tapa, ahí serían los 4 puntos de interés. Esto es como dijo Manu, siempre que vayas a grabar algo, no siempre, las reglas están para romperlas, eso es muy importante, pero bueno, por composición es como los puntos que más atraen, llaman la atención. Entonces si tú colocas algo ahí, si por ejemplo ahora grabamos a Manu y le colocamos la cabeza donde está, el plano va a ser mucho más estético a que si de repente yo me coloco aquí, sería bastante más feo. Esto también, si por ejemplo vas a grabar a una persona sola, no hace falta que la pongas ahí, que sí, queda muy bonito, lo puedes hacer también, pero obviamente puedes usar la simetría, todo esto en su lógica. Puedes poner una persona, un sujeto exactamente en el centro de la cámara y te va a quedar increíble también. La regla de los tercios sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, si vas a grabar un plano contra plano de 2 personas hablando y en los planos tienes escorzo, pues te puedes guiar. Por ejemplo, tenemos esta línea y esta línea de aquí, pues puedes guiarte a, por ejemplo, poner una persona en estos 2 cuadrados, digamos, usando este tercio, y lo que sería el escorzo de la otra persona, pues a lo mejor que cubra por aquí, o si de repente quieres hacer que la persona que está hablando o escuchándose se sienta más atrapada, pues de repente usas estos 2 tercios completos de escorzo y tienes a la persona justo metida ahí como en una esquina. Se puede usar de un montón de formas. Para los que no sepan un escorzo es cuando lo han visto en un montón de películas, cuando se graba una persona desde la espalda, por ejemplo se asoma un trocito del hombro o un poco la espalda, la nuca, digamos, que es como, eso vendría a ser un escorzo explicado de una manera muy fácil y bruta. La ley del horizonte, bueno. La ley del horizonte. Bueno, si las rayas siguen, tenemos estas 2 líneas. Muy bien. Vale. Esas son las líneas horizontales. Y normalmente se utiliza para marcar el horizonte. Se puede usar la parte de arriba o la parte de abajo, depende de lo que quieras mostrar, pero normalmente queda siempre más estético si usamos el de abajo. Exacto. Cuando vas a grabar, por ejemplo, si vas a grabar el océano, vamos a ponerlo, que es lo más fácil para explicar, si tú miras hacia el océano, ves el horizonte, ves dónde termina el agua y dónde empieza el cielo. Entonces, si tú quieres hacer un plano bonito de esto, pues lo ideal sería dejar el agua en el tercio de abajo, digamos en el horizonte de abajo, justo en esta línea de aquí, que todo esto sea mar, y estos 2, digamos, sería el cielo. Es como una ley. También es muy importante que te puedes guiar con estas guías para tener el horizonte recto. Tener un horizonte recto te genera que el plano sea mucho más cómodo de ver, que sea, nuevamente, como digo todo el rato, más estético, más bonito. Obviamente puedes hacer planos torcidos y demás que pueden generar otro tipo de sensaciones. Se puede usar mucho para terror o para momentos en los que quieras que el espectador se sienta incómodo, pues obviamente puedes torcer los planos y tener otras sensaciones. Pero bueno, por norma general, para lo más básico, guiarnos por estas reglas del horizonte para situar el horizonte en una de ellas, depende de lo que quieras contar, y el plano te quedará mucho más bonito. Ángulos, mano. Ángulos de la cámara. I'm thinking. Vale, teníamos el... ¿Que vas a empezar desde arriba o desde abajo? De abajo. Vale. Nadir. ¿Cómo es Nadir? Grabando... Para agarrar la cámara. Vale, sí. Grabando literalmente de abajo que se vea arriba. Muy bien. Después tenemos el contrapicado. Bien. Así como ven en la cámara. Bien, sí. Después el normal. El picado. Sí. Sería grabar desde arriba. Y ya por último sería el cenital. Bien. Que sería grabar directamente desde arriba. Completamente desde arriba. Muy bien. Es muy importante también conocer los ángulos de cámara porque también sirven para expresar un montón de cosas. Por ejemplo, si tú grabas a una persona en contrapicado, pues en la imagen esto puede significar o que es una persona grande o que es alguien muy importante. No sé si se han dado cuenta en películas de caballeros y demás, cuando de repente entra el caballero en el caballo que lo graban en contrapicado, es como
quieres demostrar su grandeza, o cuando graban a un rey o alguien así. También se puede usar el picado del contrapicado. Por ejemplo, estás grabando una conversación, hay una discusión de dos personas, entonces de repente una persona empieza a tener como mucho más importancia en lo que dice, empieza como a ganar esa discusión. Si tú a esa persona que está ganando la discusión la pones en contrapicado y a la persona que va perdiendo la discusión la pones en picado, es como que la haces más pequeñita. Entonces es como que puedes jugar con todo esto para darle importancia a ciertas personas, personajes, y darle como esa intensidad para generar nuevamente sensaciones. Lo que acabo de decir, el picado para lo mismo. Si tú quieres grabar una persona pequeñita, alguien que se vea chiquitito, pues lo grabas contrapicado y vas a tener... Y cuando digo chiquito no me refiero a que sea una persona chiquitita, que también, sino a una persona que se sienta pequeña, alguien que se sienta débil e indefenso. Esto me refiero. Por norma general, vuelvo a repetir, las normas están para romperlas, lo ideal es siempre grabar con la cámara normal, a la altura de los ojos, para tener más estética. ¿Qué? Día 2. Día 2. A ver, fue mucha más información en cuanto a nombres para memorizar y lo de los planos, lo del horizonte y la regla de los tercios. Al final es básicamente donde decidís vos poner tu plano, pero creo que creo que, o sea, lo más complicado de ese día sería solamente memorizar los nombres, pero que como cada uno tiene, o sea, cada uno, su nombre representa lo que dice, o sea, no es que tienen, a no ser que sea Cenital o Nadir, que No, esos son los ángulos. Claro, pero digo de nombre. No, pero es que cenital significa eso. ¿Qué significa? Cenital. De arriba. Pero vos me decís, voy a grabar Cenital, pero de arriba. Vale. Es gente normal. ¿Notaste desde ese día, no sé si con tu móvil has hecho fotos o algo, notaste algún cambio? O sea, ¿lo ves diferente a la hora de hacer una foto? Porque a mí me pasó eso, cuando yo aprendí la regla de los tercios y demás, fue como de repente agarraba el móvil y era como... ¡Wow! O sea, wow, se nota, o sea, se nota un cambio. Es como algo muy básico, pero... O sea, que al final, lo del horizonte capaz que es como que algo... que aunque no sepas de filmmaking, como que lo intuí. O sea, yo veía las líneas, yo las uso siempre para tener, no sé, la cámara recta o... Lo del horizonte al final, sí, como que siempre intentás poner la línea al horizonte que sabes que te va a quedar recto. Lo de la regla de los tercios, sí que no sabía. O sea, yo pensaba que estaba ahí porque estaban ahí las líneas. Pero que al final sí es verdad, o sea, te das cuenta que en el primer momento en el que ves una imagen o cualquier cosa, no lo hacemos adrede, simplemente es nuestro cerebro que se fija en esas cosas. Una cosa súper curiosa, esto ya lo cuento como curiosidad, que escuché en un podcast, es que, por ejemplo, nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, como lo más normal a la hora de ver los planos, que se nos hace más cómodo, es ver los planos de izquierda a derecha. Entonces, si tú vas a poner una persona caminando o lo que sea, puedes hacerlo en cualquier sentido, pero como que nuestro cerebro es más cómodo siempre recibir la información de esta manera. Y hablaban de un cuadro que es una ola a la que hay unos barquitos que le están viniendo hacia la ola, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos ese cuadro, cuando digo nosotros me refiero a la gente que leemos de izquierda a derecha, lo vemos como que la ola va a reventar esos barcos. Es como la ola está yendo a por los barcos y los va a destrozar, porque leemos así. Pero dicen que la gente árabe y los que leen de derecha a izquierda lo ven completamente lo ven con otro significado ese cuadro. Al leer de derecha a izquierda, ellos ven que los barcos están yendo a enfrentar a la ola. Entonces me pareció súper curioso. Y es verdad que si ves películas árabes y demás, es verdad que la composición está completamente al revés que como la vemos nosotros. ¿Y los asiáticos? ¿De arriba abajo? De arriba abajo. No lo sé, eso nunca me lo había planteado. Pero... Llegamos al día 3. Ayer. Sí. ¿Cómo fue? Bien. Como, bueno, igual en el grupo de WhatsApp se los dije. Tuve sentimientos encontrados con el gimbal. Aprende muy rápido, ella es una crack. Pero cuando tuvo que agarrar el gimbal empezó a ver la dificultad.
¿Por qué te lo tomaste a la pecho? ¿Te sentís ofendido? Tu carrera es una mierda, tengo que decir. No se lo crean. O sea, no se crean lo de que la carrera es una mierda. Pero se sienten los próximos 7 días vas a aprender sola. No. O sea, me refiero a sentimientos encontrados no porque, sí, no digo es fácil, pero para mí, yo veía semejante armatoste y te movías, para mí era que la cámara se quedaba quieta. Listo, no tenías que hacer nada más, o sea, era agarrarlo y moverte y la cámara se quedaba quieta. Por eso digo lo de los sentimientos encontrados, porque al final, cuando lo agarrás, que encima vos me explicaste que tenés que, no sé, que haces este movimiento y la cámara se va lento para este lado o para arriba o para abajo, fue como, que eso se puede hacer. Por eso digo lo de los sentimientos encontrados. Entonces, claro, no es fácil empezar a hacer unos movimientos súper limpios, de decir, bueno, ahora giro así y la cámara va a girar así. No, tiene su tiempo y sus cosas, entonces tenés que hacerlo despacio. Pero básicamente fue ese encontronazo con la realidad del running. Pero es eso, yo creo que práctica y sal. Vale. Me voy a sacar unos resalvos. Vamos a empezar por el principio. Ese día tocaba aprender movimientos de cámara. Entonces no, te sirven los movimientos de cámara. Eso. Está el tilt. Está el panorámico. Sí, panorámica o paneo. Está el traveling in, traveling out y el traveling lateral. Yeah. Vale, movimientos de cámara. Al final, cuando tienes movimientos de cámara, se ve todo mucho más bonito. Si es verdad que puedes hacer, por ejemplo, un cortometraje, lo que quieras, completamente a trípode y seguramente puedes conseguir que te quede genial, pero los movimientos de cámara siempre aportan muchísimo valor a tu vídeo. Los movimientos de cámara, como dijo Manu, tenemos el tilt, que sería básicamente como si fuera una panorámica, pero hacia arriba. Tenemos la panorámica o paneo, que sería lo mismo, estando completamente quieto y simplemente girando sobre tu eje. Tenemos el traveling in o traveling in y traveling out, o dolly in y dolly out, que esto sería movimiento hacia adelante. Si yo agarro la cámara, sería, por ejemplo, este movimiento. O sea, si voy a grabar a Manu, en este caso le estoy haciendo un traveling in. In es hacia adentro. Traveling out, hacia afuera. Y después tenemos el traveling lateral, que sería, si grabo a Manu, pues sería en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda. Digamos, este movimiento sería aquí. Pero sin girar. Sin girar. Después, obviamente, para tener planos más cinematográficos y conseguir, tú ya puedes mezclar, por ejemplo, un traveling lateral con un paneo. Entonces, al mismo tiempo que vas haciendo este movimiento, pues vas girando la cámara. Como una manera de hacer así. O, por ejemplo, si quiero grabar el ordenador, pues aquí ya le hago este movimiento, que con el gimbal siempre queda muy, muy guapo. Con los movimientos de plano, me acuerdo que una vez en un vídeo fue algo que se me quedó, o sea, no es algo que sea una norma ni nada, pero soy mucho de usar eso, que decía, lo más importante del vídeo que hagas es el primer plano que pongas. Al final es el plano que va a determinar qué gente te sigue mirando y qué no. Entonces, me acuerdo que cuando yo vi este vídeo ni siquiera existían los Reels, ni existía TikTok, ni nada de esto, o sea, no es como ahora que tienes que meter un plano y cambiarlo en un segundo y pam, y letras y hooks y no sé qué. No, era como decía eso. Si el primer plano, por ejemplo, tú lo haces con un traveling, en plan, haces que el primer plano, en vez de ser un plano estático, pues de repente le metes movimiento, es como el espectador, y lo voy a decir tal cual, las palabras que lo dijo esta gente, dice, es como el espectador dice, wow, aquí viene algo guapo. Y desde entonces a mí se me quedó y es como que me gusta empezar los vídeos así, siempre con algún movimiento de cámara bastante brusco, no brusco, pero sí que se note que hay calidad en el vídeo.
Así que eso es un consejo que les doy. Intenten el primer plano siempre llamar la atención para que el espectador tenga ganas de ver y de primeras diga, wow, voy a ver algo profesional. Con los movimientos de cámara se pueden expresar miles de cosas, como por ejemplo con un traveling in, un dolly in, en las películas cuando de repente hay alguien así y se escucha que se abre una puerta y la persona mira hacia un lado y la cámara se acerca a esa persona, es como que le estás dando un montón de tensión. Y esto, por ejemplo, cuando yo hago guiones técnicos, un guión técnico básicamente es el guión, pero escrito todo en planos, que es lo que después vas a grabar, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner un traveling in, yo por ejemplo escribo, el plano pasa de plano medio largo a primer plano. Entonces significa que de aquí va a acercarse la cámara hasta terminar aquí. Bueno, digo aquí y no se me ve. De aquí, digamos, de Manu, si la cámara se ve entera, se acerca y ¡pum!, termina acá como, digamos, wow. Movimientos de cámara sirven para un montón de cosas. O sea, sobre todo eso que les acabo de contar, para mostrar lugares, para generar ambiente, no sé, hay un montón de cosas que ahora no me vienen a la cabeza, pero sé que las uso siempre inconscientemente, pero les recomiendo mucho eso, usar movimientos de cámara para dar mucho dinamismo a sus vídeos. Bueno, y ahora vamos a dar unos consejos a la hora de usar un gimbal para que lo hagan de una manera muy fácil. Como Manu dijo, se pensaba que el gimbal era simplemente montar la cámara y todo se iba a quedar perfectamente estático. Y no es así, para eso están los trípodes. Pero bueno. Si querés moverte. Sí, claro. Me recordó cuando vi a Manu la primera vez usar el gimbal, me recordó mucho a mí cuando empecé, porque me acuerdo con mi primer gimbal, que fue hace unos 6 años más o menos. Me acuerdo que yo monté la cámara y claro, yo pensaba que era eso. Yo atornillé la cámara, la encendía y me acuerdo que empecé plano para acá, plano para allá. Me acuerdo que estábamos en un festival de cortometraje y cuando pasé todo al ordenador para verlo, de repente veía que todo temblaba, todo vibraba, era un desastre. Pero o sea, todas las imágenes eran así, pa. Y claro, no entendía, yo decía, me vino estropeado, no me funciona el gimbal, ¿qué está pasando? Esto es una mierda. Y nada, me puse a investigar y obviamente, para que un gimbal funcione bien, lo más importante a la hora de montar cámara es estabilizarlo y regular todos los ejes. De hecho, creo que podríamos agarrar el gimbal y explicar cómo montar un gimbal. Vamos a explicarles cómo montar un estabilizador. Yo voy a ir explicando y Manu va a ir haciendo los pasos para ver cómo le fue. Manu, ¿cuál sería el primer paso del montaje de un gimbal? Trípode, las patitas, para los que aprendemos ahora, y batería. Tengo que aclarar algo por si lo ven en los vídeos. Tengo la batería llena de cinta porque este gimbal ya tiene 2 años, 3 años más o menos. Lo compré justo cuando salió y bueno, los primeros gimbals de Hodai creo que ya lo han cambiado, pero venían con unas gomas que de tanto usarlo esas gomas se fueron despegando y al grabar en situaciones de mucho calor, al aire libre a las 12 del mediodía o lo que sea por circunstancias que hace mucho calor, se despega y me llenaba toda la mano de pegamento. Entonces mi solución fue ponerle cinta. ¿Debería comprar otra batería? Sí, pero bueno, esta todavía sigue durando sus 12 horas de eso y no me voy a gastar 100 y pico de euros pudiendo ponerle cinta. Pudiendo gastarte 2. Vale, entonces tiene un tornillito y lo atornillamos. Primera parte, anclar el trípode con la batería del gimbal. Esto es para este gimbal. Hay un montón de gimbal de diferentes marcas que se hace diferente, pero bueno. Bueno, siguiente paso. Siguiente paso. Agarramos el gimbal. Que igual esto lo vamos a ir poniendo un poco rápido porque al final y se sube. Cada gimbal es diferente y lo más importante, que son los mismos pasos a seguir con todos los gimbals, es lo que viene después. Muy importante. Cuando vayan a poner la cámara en el gimbal a la hora de estabilizarlo, pónganlo exactamente como lo vayan a usar. Por ejemplo, aquí la tapa es muy importante quitarlo. Solo el peso, los poquitos gramos que pesa esto, te cambia todo.
Entonces siempre poner la cámara como la van a usar. Si por ejemplo van a grabar con la pantalla abierta, pues dejar la pantalla abierta. En este caso vamos a poner la cámara. Esta cámara tiene un 28-75, es un objetivo zoom. Entonces yo recomiendo ponerlo en un valor medio, una distancia focal media, mientras más al medio mejor, porque si lo estabilizamos cerrado o completamente abierto, a la hora de hacer zoom después con el gimbal, los motores van a sufrir más. Los motores son estos, tenemos 1, 2 y 3. Lo que hay que intentar para que la imagen sea perfecta y no estropear el gimbal es que estos motores sufran poco. Entonces, al usar lentes zooms, pues siempre va a tener un muy pequeñito desfase de estabilización. Me refiero, se va a ver el plano perfecto. Lo que pasa es que los motores van a tener que hacer más fuerza o menos fuerza dependiendo de cómo tengas el objetivo. Entonces yo recomiendo eso. Si usas lentes fijas, da igual. Esto no es importante. Pero si usas zoom, dejarlo a la mitad y ya estabilizas el estabilizador. Vale. Ahora desbloqueamos todas las palanquitas. Y vemos que la cámara no tiene sentido ahora mismo. Bueno, de hecho esto está flojito. Lo que hay que hacer es estabilizar. Esto se cierra, ¿no? Porque si no la cámara se cae. ¿No? Que no se les caiga la cámara. Vale, así es lo que yo les comentaba antes. Cuando tuve mi primer gimbal yo lo puse así, encendí la cámara y vamos a intentar. No, eso es muy malo para los motores. Lo primero que hay que hacer es regular cada eje del estabilizador. El primero que regulamos siempre es, agarrando el gimbal desde aquí, es este de acá. Esto tiene que quedar, por norma general, creo que en todos los gimbales igual, del lado derecho. Entonces lo que hacemos es, moviendo esto de aquí, lo aflojamos y lo movemos hasta atrás y vamos probando. Lo que tiene que hacer es, aguantando aquí, la cámara quedarse completamente quieta. Una vez que la tengamos quieta, que no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, que lo acabo de hacer en la primera, increíble, vamos a girar la cámara hacia arriba. Lo voy a desequilibrar porque Manu estos días ha estado grabando así, entonces ya estaba regulado. Entonces, tenemos la cámara aquí, bien. Si lo ponemos hacia arriba y la soltamos, la cámara se va a caer hacia adelante o hacia atrás se puede caer. Entonces, si pasa esto, lo que hay que hacer es aflojar esto de aquí y ir moviendo la cámara hasta que quede mirando hacia arriba y no se caiga ni hacia adelante ni hacia atrás. Cabe decir que 1 milímetro cambia mucho. Aquí tenemos unas reglas en todos los metalcitos estos del gimbal que tienen una regla. 1 milímetro te cambia todo. Así que si ves que de repente la cámara se te queda hacia adelante, no la muevas muchísimo hacia atrás ni muchísimo hacia adelante porque te va a cambiar todo. Entonces vete probando poquito a poco hasta que te quede así. Lo ideal es que agarrando aquí, cuando tú dejes la cámara en una posición, se quede en esa posición. Que no se caiga nunca, ni hacia adelante ni hacia atrás. La posición que la deja, la cámara se debería quedar ahí. Una vez que tenemos esto hecho, soltamos aquí y vemos que la cámara se va a caer hacia un lado. Lo que hay que hacer ahora es aflojar esta palanquita de aquí atrás y lo mismo. Si se nos va para el lado izquierdo, como en este caso, tenemos que llevar el gimbal, el eje, digamos, hacia el lado derecho. Entonces apretamos y comprobamos. Vemos que ya no se va ni para izquierda ni para derecha. Ahí se fue un poquito, pero bueno, sí, en este caso le faltaría quizás menos de 1 milímetro hacia adentro. Es algo muy poquito. ¿Ves? Y ahí ya lo tenemos. Perfecto. De esta manera el gimbal no se va a ver en ningún lado. Lo ideal es dejarlo así, que el gimbal quede recto sin que esté encendido. Aquí se me está yendo un poquito, voy a regularlo otra vez, eso ya lo van viendo ustedes. Siempre este eje de atrás suele ser el más complicado, pero nada de difícil. Una vez que tengamos esto, lo que quedaría por regular es esta parte de aquí. Voy a desregularlo porque estaba regulado de otros días. Y en este caso agarramos el gimbal de esta manera. Quizás puede ser también, claro, otra cosa muy importante, regular el gimbal siempre en zonas rectas. Si estás grabando una carretera que es una subida o una bajada, intenta buscar un lugar, ya sea encima del coche, en el techo, buscar lugares lo más recto posible porque si no te va a engañar y se va a estabilizar. Vale, este
eje de aquí, ¿cómo se regula? Agarramos el gimbal y lo llevamos hacia un lado. La cámara no se debería caer para ninguna parte. En este caso, se cae para el lado que vamos. Entonces está mal. Lo que hay que hacer es aflojamos, movemos y vamos comprobando. Una vez que lo ponemos y de esta manera tendría que quedar el gimbal. Que cuando tú lo muevas la cámara no se vaya para ningún lado. Una vez que tenemos todo esto hecho es cuando recién ahora podemos encender el estabilizador. Tenemos el estabilizador encendido. Aquí con el joystick lo podemos mover. Pero lo que hay que hacer ahora es hacer que el estabilizador haga su trabajo con los motores y se estabilicen. En este caso habría que darle aquí y iniciar estabilización. Ahora todos los ejes van a empezar a estabilizarse para que los motores no sufran y hagan la fuerza necesaria para el peso que le hemos puesto. Otros gimbal, por lo menos de DJI más antiguos, que venían sin pantalla. Para hacer esto lo que tendrías que hacer es apretar el gatillo de adelante. ¿Se estabilizó? Ya está estabilizado. Sería apretar el gatillo es este, que está aquí, que por cierto cuando le das, esto creo que también es en todos los gimbal, 2 veces se pone recta la cámara. Vamos a mostrárselo así. Si yo tengo la cámara aquí y le doy 2 veces, la cámara se va a poner mirando hacia adelante. Si le doy 3 veces, es modo selfie, va a grabarme a mí. Y otra vez 2 veces y vuelve hacia adelante. Lo que les estaba diciendo, para estabilizar, si no tienes pantalla en tu estabilizador, mantenemos pulsado el gatillo. Y aquí delante tenemos una letra M. Mantenemos pulsado el gatillo y mantenemos pulsada la M durante un ratito y el estabilizador va a empezar a regularse solo. Eso para el Ronin S, por ejemplo, o estabilizadores anteriores sin pantalla. Una vez tengamos esto, ya tenemos el estabilizador montado. Ahora ya podremos usarlo. Un consejo que les doy. Cuando tengan un gimbal nuevo, regulen todo. En los gimbal por norma general puedes regular las velocidades de todos los ejes, puedes regularlo todo. Les recomiendo regularlo todo a su estilo de grabación. Si grabas deportes muy rápido, pues que los ejes se muevan más rápido o no. Como quieras, pero te lo recomiendo para acostumbrarte. A mí me pasa que cuando agarro gimbals de otras personas por primera vez, como que me tengo que adaptar porque cada uno lo tiene a su manera. Entonces es bueno eso, que tu propio material lo tengas hecho para ti y de esa manera vas a conseguir resultados más parecidos a lo que te imaginas. Consejos para el gimbal. Paso firme. Siempre camina suave, tranquilo, sobre todo al principio cuando no tienes agarrado la mano, que es lo que le pasaba a Manu, que lo agarraba y la cámara se le iba por un lado. Al final tenemos que imaginarnos que esto es como si fuera una palanca. Si lo tenemos recto, la cámara se va a quedar recta, pero si nos vamos para arriba, la cámara se va a ir moviendo hacia arriba. Todo esto, esta es la velocidad que yo tengo puesta. Yo lo tengo puesto para que se haga lento y mientras más le doy, más va a subir. Pero si tú pones el gimbal a una velocidad, por ejemplo, lo pongo rápido, el gimbal va a ir mucho más rápido, te va a hacer más caso dependiendo. A mí esto no me gusta porque no suelo grabar cosas así, para ocasiones viene bien. Yo lo tengo en un modo más lento. Sí, pero eso no lo tienen todos los gimbals. Esto es el brazo que lo pones aquí y te da un mejor agarre. Pero bueno, ahora no hace falta. Paso firme, aunque parezcas al principio medio raro caminando, no te preocupes, te tienes que adaptar. Sobre todo siempre llevar el gimbal recto, porque desde que lo pongas así el plano se te va a ir hacia un lado como está pasando aquí. Guiarte mucho con las guías de los tercios y demás, a mí me ayuda un montón para tener más estabilización. Por ejemplo, en el tercio del centro, pues yo pongo el sujeto ahí y me voy guiando con eso para que quede lo más estable posible y no se me mueva por ningún lado. También saben obviamente que después en postproducción pueden estabilizar y por norma general queda bien, pero hay que intentar aprender a usar el estabilizador sin necesidad después de usar esto. Y nada, el estabilizador es algo pesado, pesa bastante, yo ya estoy acostumbrado, yo he hecho bodas de 15 horas sin soltar el estabilizador, obviamente sin soltar, obviamente si voy a comer o lo que sea pues lo apoyas y sin problema. Una cosa que yo siempre hago,
cuando estoy de pie, que no estoy grabando, me apoyo esta parte en el pantalón o en el cinturón, entonces ahorras muchísimo peso. Siempre intentar tener una buena postura para no fastidiarte la espalda, porque al final con la edad se empieza a notar. Yo ya tengo 31 años y empiezo a darme cuenta que al usar el gimbal con 25 de cualquier manera, pues hoy por hoy no es lo mismo. Otro consejo que les doy, mientras no estén grabando, apagar el gimbal, o por lo menos ponerlo en stand-by, y bloquear todos los candaditos. En este caso, este gimbal lo hace solo, pero hay otros gimbal que no. Entonces sí que les recomiendo que bloquearlo todo para que si van caminando a algún lado o lo que sea, los motores no estén chocando. Me acuerdo que el primer gimbal, el gimbal anterior que tuve a este, que fue el Ronin S, no tenía esto para bloquear y cada vez que me tenía que mover de un lado iba pa, pa, pa. Y al final se estropean las cosas. Cuiden el material porque son cosas muy caras y al final es mejor cuidarlo todo para no estar desperdiciando porque sí. Bueno, otra cosa a dejar clara: si tienes el gimbal y vas a cambiar de objetivo, vas a añadir un micrófono, vas a poner un filtro, cualquier mínima cosa, con el estabilizador apagado, una vez que pongamos el nuevo objeto que queramos poner, ya sea lente, ya sea lo que sea, pues volver a regular, importante, porque es un mínimo filtro aquí ya va a hacer que la cámara se te vuelva a ir hacia adelante, así que mejor regularlo y volver a darle a estabilizar. De esa manera el gimbal y sus motores nos van a durar muchos más años. Y bueno, hasta aquí es el resumen, la explicación de los 3 primeros días con Manu. Eso es todo lo que va aprendiendo hasta ahora. Hoy ya nos toca iluminación, así que esta tarde nos iremos a buscar un bonito atardecer para que Manu pueda aprender a dónde colocar el sol. Sobre todo va a ser iluminación de exteriores, no vamos a usar ningún foco ni nada de eso por ahora. Y nada, los siguientes días mucha gente me está preguntando si va a entrar la corrección de color. Sí, va a entrar la corrección de color. Les voy a enseñar trucos y secretos o cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. La corrección de color va a ser el último día, el día número 10. Así que tengan paciencia que va a llegar. No se preocupen, les regalaré más LUTs también para que ustedes puedan tener un estilo muy cinematográfico y muy bonito. Y nada, les vuelvo a repetir, estén muy atentos al grupo de WhatsApp porque dentro de nada ya diré cómo va a funcionar todo, de qué manera va a ser el método de selección de esa persona que voy a estar haciéndole una mentoría durante 6 meses y vamos a estar haciendo llamadas 1 a 1 en las que le podré resolver todas las dudas que tenga, le daré todos mis consejos, lo apoyaré en todo e intentaré que su contenido sea siempre lo mejor posible desde la mayor sinceridad y hacer eso, que en los próximos 6 meses se convierta en el mayor profesional que pueda yo conseguir hacerlo. Obviamente después por cuenta propia seguirá creciendo, pero me hace mucha ilusión hacer esto. Y nada, tenemos aquí a Manu, que es la primera aprendiz. ¿Qué tal como profesor? ¿Sirvo? Sí, o sea, básicamente como explicaste las cosas acá es como lo haces en persona. Claro, lo que pasa es que ahora es como que tengo la cámara y es como que quiero hacer todo muy correcto. Claro, muy al final, cuando técnico y no sé qué. Claro, cuando estemos con la persona o con la gente que le vaya a enseñar, va a ser de otra manera, vamos a hacer más como si fuéramos 2 amigos hablando todo el tiempo para que se entienda todo muy fácil, que no haya nada difícil, cualquier duda la voy a resolver y sobre todo eso, dando documentos y información muy valiosa para crecer. También teniendo en cuenta el nivel de cada persona. Claro. Yo empiezo de 0, a mí me tenés que explicar las cosas como tontita. Claro, hay que ver después en el método de selección si la persona que sale pues tiene algo de experiencia o no. Pero eso ya lo iremos viendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado un montón. Seguimos, que nos vamos a ir con Manu a hacer el día 4. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.